Días a todos, no sé si los que están por Zoom me escuchan bien. A ver, alguien que pueda decir si se escucha. Día se escucha perfecto. Bueno, Bárbara Lucas, gracias. Bueno, hoy el tema de la clase es isquemia silente, así que vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, cuando Seba me dijo de preparar este tema me sentí un poco así, con muchas dudas de cómo abordarlo. Y bueno, a partir de las preguntas que me fui haciendo es como vamos a ir encarando la clase. Primero, tratar de definir qué es esta entidad y justamente cómo la definimos, a quiénes afecta, o sea, en qué pacientes tengo que pensar que pueden tener isquemia silente, cómo la diagnosticamos o qué estudios nos van a llevar a sospecharla y después a confirmarla, cuál es su tratamiento, si tiene tratamiento y si esta entidad tiene alguna implicancia pronóstica en nuestros pacientes. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo definir la isquemia silente? Justamente su nombre lo dice, es la documentación objetiva de isquemia miocárdica en ausencia de angina o equivalentes anginosos. Esta última parte es lo más característico, o sea, por definición, para hablar de isquemia silente, el paciente tiene que estar asintomático. Esto es independiente de sus antecedentes, o sea, como vamos a ver más adelante, la isquemia silente también puede estar presente en aquellos pacientes que tuvieron enfermedad coronaria conocida, infarto, cirugía, revascularización. Pero por definición, esta entidad se presenta sin síntomas ni equivalentes anginosos y con algún estudio que nos demuestre objetivamente isquemia. ¿Cómo vemos objetivamente la isquemia? Bueno, por alteraciones electrocardiográficas transitorias como el infradesnivel del ST, ya sea por ejemplo, en una ergometría o un hecho que me llamó bastante la atención cuando preparé la clase es el valor que le dan a las alteraciones del ST en la monitorización Holter, que generalmente cuando hacemos el Holter lo hacemos para buscar arritmias, bueno, principalmente para ver el comportamiento de la frecuencia cardíaca y demás, pero vamos a ver más adelante que tiene un valor importante en las alteraciones del ST durante el Holter. Sino también podemos documentar objetivamente isquemia por defectos de perfusión, esto en estudios de perfusión miocárdica, típicamente el que más utilizamos en la práctica, el centellograma, o bueno, alteraciones de la contractilidad, por ejemplo, en un ecocardiograma basal o en un ecocardiograma de estrés, ya sea físico o con drogas. ¿Qué hay detrás de la etiopatogenia de esta entidad? Bueno, como siempre que hablamos de isquemia, sabemos que se trata de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Esto puede ser por una disminución en el aporte y un aumento en la demanda, como ya bien conocemos. En cuanto a la disminución en el aporte, bueno, la enfermedad aterosclerótica coronaria sabemos que genera, por la acumulación de los lípidos, va a ir generando disfunción endotelial en las arterias. Esto genera que haya una disminución en la síntesis de los vasodilatadores, principalmente el óxido nítrico, que va a predisponer a que sobre esa enfermedad aterosclerótica se produzca vasospasmo. Eso como causas de disminución en el aporte de oxígeno. En cuanto al aumento de la demanda, un hecho que es bastante característico de la isquemia silente es que pequeños cambios de la frecuencia cardíaca son los que preceden a los episodios de isquemia silente en la vida cotidiana. Y esto, como decía, muchas veces evidenciado en la monitorización ambulatoria del ST por Holter. ¿Tá? Estos cambios pequeños de la frecuencia cardíaca decían que, por ejemplo, se ve que esta entidad tiene un comportamiento circadiano en las primeras horas de la mañana, con un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial, hace que se modifique el tono de las arterias y bueno, el cambio en la frecuencia cardíaca está vinculado a la isquemia silente, ¿tá? Que lo vamos a evidenciar con alteraciones del ST en el Holter. Entonces, de todo esto, concluimos que el descenso del flujo coronario es un factor fundamental implicado en estos episodios. ¿Por qué en la isquemia silente hay ausencia del dolor si estamos diciendo que es lo mismo, es disminución del flujo coronario en las arterias epicárdicas? ¿Y por qué vamos a encontrar que estos pacientes no tienen dolor? Bueno, se plantean múltiples factores que están todos vinculados y son en realidad muchas hipótesis, pero como por ejemplo la menor intensidad del evento isquémico, que ahora vamos a ver con la imagen de la derecha, que es la cascada isquémica, también plantean que sea por el umbral del dolor, que es obviamente variable entre los diferentes pacientes, diferencias en los desencadenantes de los episodios,
Este siguiente punto que me llamó bastante la atención, plantean también como hipótesis que haya que esos pacientes que tienen isquemia silente tengan más elevadas las endorfinas, que las endorfinas funcionan como ciertos opioides endógenos, entonces por eso atenuarían el dolor. Después también puede estar implicada la neuropatía autonómica y sensitiva, esta es la principal causa de la isquemia silente en los diabéticos y en algunos pacientes ancianos, y bueno, después variables socioculturales también. En la gráfica de la derecha lo que vemos es la isquemia, la cascada de la isquemia, que vemos en el eje vertical la severidad de la isquemia y en el eje horizontal la evolución temporal de esta. Como sabemos, siempre que hablamos de isquemia, todo empieza con un déficit de oxígeno, que esto va a generar alteraciones metabólicas con déficit de ATP. Eso hace que todas las bombas que funcionan con ATP empiecen a funcionar mal, entonces empieza a acumular sodio, calcio, disminuye el potasio, todo lo que sabemos de la fisiopatología de la cascada de la isquemia. Estas son las alteraciones bioquímicas, que es el primer paso bueno, en este proceso. Eso va a llevar, si se perpetúa en el tiempo, a alteraciones funcionales, que son alteraciones de la contractilidad. Luego se siguen con alteraciones eléctricas, arritmias, y acá es donde aparecen los hallazgos del electrocardiograma, ¿no? La isquemia subendocárdica, la subepicárdica, después el subendocardio y el subepicárdico. Como vemos, primero con T negativas, después que se hacen más acuminadas y se hacen picudas, luego el descenso del ST y luego el ascenso del ST. Como vemos, todo esto es un proceso que decíamos, se va produciendo en cadena a medida que se mantiene en el tiempo. Después, el paso siguiente es que se produzca necrosis, y acá es donde aparecen las alteraciones clínicas, que antes de que se haga sintomático podemos tener estos episodios de isquemia silente. Entonces, si lo miramos en este diagrama de cómo es la cascada isquémica, la isquemia silente queda como ahí, a mitad del camino entre que sea asintomática, pero ya con todas las alteraciones, como dijimos, metabólicas, funcionales y eléctricas. Entonces, ¿a quiénes afecta la isquemia silente? Bueno, justamente por la ausencia de los síntomas es muy difícil de estimar su prevalencia en la población general, pero los distintos estudios y en la literatura se la ponen como aproximadamente un 2 a 4%. Esto aumenta francamente en presencia de factores de riesgo cardiovascular, que son los mismos que para la enfermedad aterosclerótica coronaria. Tienen un gran peso el antecedente de la dislipemia y, bueno, como decíamos recién, también de la diabetes. ¿tá? Son como los más pesados en el hecho de aumentar la prevalencia. También, como mencioné al comienzo, se ve que la isquemia silente tiene una alta prevalencia en los pacientes con enfermedad coronaria conocida. ¿tá? No quiere decir que por tener isquemia silente sean pacientes sanos. Y a partir de esto es que que es un investigador que ha trabajado mucho en este tema, define 3 grupos de pacientes como para entender la enfermedad, y postula que un grupo de pacientes son aquellos que siempre se mantuvieron asintomáticos, ¿tá? Que nunca tuvieron historia de Angor y se mantienen asintomáticos. Otro grupo de pacientes son aquellos que actualmente se encuentran asintomáticos, pero sí ya tienen documentado un infarto que cursó con síntomas, o sea que serían los pacientes posinfarto. Y un tercer grupo de pacientes son aquellos que tienen una historia de Angor o equivalentes anginosos, y además se les sobreagregan los episodios de isquemia silente. Un capítulo aparte merecen los pacientes con diabetes, como decíamos, tienen mayor riesgo de desarrollar isquemia silente, con una prevalencia que pasa a ser cercana a un 20%. O sea que decíamos que para la población general eran entre 2 y 4, y entre los diabéticos se estima que es cercana a 20%. Hay un análisis reciente de un estudio que se hizo en el 2019-2020, que evidencia que entre los diabéticos hay una incidencia de neuropatía autonómica de un 18%, o sea que si miramos coincide más o menos con los pacientes que presentan la isquemia silente. Y a 5 años esos pacientes que tienen la neuropatía autonómica tienen 1.5 veces más de infarto silente, ¿tá? Entonces son pacientes que tienen más riesgo. Y en este grupo, en los diabéticos también, la enfermedad renal es otro factor que va a interactuar y favorece el desarrollo de esta entidad, asociándolo también con peor pronóstico. En cuanto a la clínica, bueno, no hay mucho para describir ni analizar, porque justamente la característica es que hay ausencia de síntomas. Y los equivalentes anginosos no son considerados como episodios de isquemia silente.
A la exploración física, bueno, tampoco hay ningún hallazgo característico, sino que pueden haber algunos signos derivados de la afectación miocárdica por enfermedad coronaria crónica, dilatación del ventrículo izquierdo, o sea, cardiomegalia, insuficiencia mitral secundaria, etcétera, pero no hay nada, ningún hallazgo físico que nos diga, que nos haga sospecharla. En cuanto a las pruebas diagnósticas, la ergometría, bueno, decir que los reportes, los primeros reportes, y cuando se empieza a hablar de isquemia silente, son de años bastante para atrás, más o menos en el 1980, 1970, en donde la ergometría era un estudio muy importante. Al leer esos reportes decía, es el principal estudio que utilizamos para buscar isquemia. Hoy en la actualidad sabemos que ya no es tan así, pero bueno, es un estudio que es útil para la detección de estos episodios isquémicos, tanto sintomáticos como asintomáticos. La sensibilidad y la especificidad de la prueba está afectada por el sexo, sabiendo que es menor en mujeres. La probabilidad pretest de la prueba, ¿no? Eso que lo sabemos que los pacientes de bajo riesgo va a tener menor rendimiento, y una extensión y la extensión de la enfermedad coronaria, si ya es preexistente. ¿Qué hallazgos diagnósticos nos van a sugerir que hay isquemia silente? Bueno, los mismos que para la isquemia sintomática. El descenso o el ascenso del ST de al menos 1 milímetro en al menos 2 derivaciones contiguas medidas a 80 milisegundos del punto J, y las alteraciones de la onda T que no se consideran diagnósticas. ¿Tá? Sabemos que la ergometría tiene más o menos falsos positivos de entre un 30 y un 35%, pero destacar que en estos pacientes, si bien vamos a tener, por ejemplo, alteraciones, como vemos acá en el dibujo del ST, no se acompaña de síntomas. ¿Tá? Después, bueno, esta es otra prueba que también la mencionan bastante en los estudios y me llamaba la atención porque, como les decía, en la actualidad no es que usemos el Holter para buscar alteraciones del ST, pero bueno, sabemos que al menos 1 milímetro, o sea, un descenso de al menos 1 milímetro con pendiente horizontal o descendente, con un inicio y terminación progresivos y una duración superior a 1 minuto. Y sí, sí. Ahí yo justo estaba pensando cuando ibas hablando de la armonía, me acordaba de un caso de estos, que me llegó así. Me llegó porque en el holter metí un infranivel del ST o 2 milímetros, que terminaba totalmente asintomático. Estamos todos yo, según el alterismo, A un un holter. Después tenía a la derecha subfusiva, en este caso el primer silente, fue detectado por un holter y lo habían pedido por explicaciones, pero no fue un holter indicado para detectar la isquemia silente. Entonces yo creo que esto puede ser útil. El tema es la paranoia hasta dónde va. Exacto. Porque si no agarramos todos los diabéticos y le hacemos holter a todos los diabéticos, ¿no? O ergometría a todos los diabéticos. Bueno, si hacemos ergometría vamos a tener uno de cada 3 positivos que va a ser un falso positivo. O sea, que no va a tener problema. Entonces, el tema, si uno va a políticas macro, que tome en cuenta un costo-beneficio, bueno, ahí probablemente es muy complicado. O sea, la garantía química es complicada y la isquemia silente más. O entras en el delirio paranoide, o decís, bueno, ¿quién carajo vamos para seleccionar a qué paciente voy a buscar isquemia silente? Que no, es un problema. Bueno, justamente como mencionaba Seba, los reportes que hay de cuando se empieza a describir esta entidad era eso. Encontraban que los pacientes haciendo actividades de la vida diaria, que incluso les describen que son obviamente de menor intensidad al que si le hiciéramos, por ejemplo, una prueba ergométrica, encontraban que había descenso significativo y sostenido del ST. Y ahí es como que empiezan a buscar la isquemia silente. Entonces algunos autores correlacionaron esas alteraciones que encontraban en el Holter con pruebas de imagen simultáneas y había correlación. Pero bueno, con ese aspecto importante que hay un cierto porcentaje que también va a tener alteraciones del ST y son falsos positivos, ¿no? Entonces me fui a buscar a ver qué decía en la actualidad, porque la verdad es que cuando informábamos Holter, yo particularmente no miraba mucho el ST, y a ver si nos decía que había que hacerlo en este sentido. Y la guía, la última guía de síndromes coronarios crónicos de ahora del 2024, hace esta mención en el texto que dice que nos puede ayudar para evaluar isquemia silente y sospecha de vasospasmo, pero cuando vamos a las recomendaciones no hace ninguna mención. Es una mención en el texto como una herramienta más, pero que no llega a tener ni siquiera una indicación formal. Simplemente, como ya lo implementamos siempre, que el holter es en sospecha de arritmias y demás. Después, en cuanto a las técnicas de imagen,
como sabemos, tienen mayor sensibilidad y especificidad que la ergometría convencional, también llevan un mayor costo, y bueno, y también hay que tener en cuenta la disponibilidad, ¿no? Que no es uniforme en todos lados, y bueno, eso condiciona un poco qué estudios pedimos. En cuanto al ecocardiograma transtorácico, vamos a ir a buscar alteraciones de la contractilidad o de la FEBI. También un concepto que es bastante nuevo es que el strain longitudinal global del ventrículo izquierdo disminuido también se asociaría con isquemia silente, y que se correlacionan los pacientes que encontraban que tenían un strain disminuido, después le hacían un ecoexpress y tenía correlación, o sea que era un predictor de isquemia, o sea, apoyaba la isquemia silente y se veía más en pacientes que luego tenían un ecoestrés positivo. Eso es como bastante nuevo y lo han investigado un poco en los diabéticos, ¿tá? Después el ecocardiograma de estrés, ya sea con ejercicio o farmacológico, también se ha estudiado mucho a ver si es la utilidad de este para el diagnóstico de isquemia silente. En 2007, una muestra de 161 pacientes de diabéticos asintomáticos vieron que tenían un ecoestrés positivo un 28%. Y en comparación a los pacientes que solamente se los seguía, se vio que tenían mayor mortalidad a 5 años. En cuanto al centellograma de perfusión miocárdica, bueno, ya sabemos que es una técnica de imagen nuclear que se administra un radiofármaco y, bueno, de acuerdo a la absorción del radiofármaco es que se concluyen luego las alteraciones en su absorción y bueno, alteraciones del, del flujo sanguíneo coronario. Es más sensible que las alteraciones del ST en el Holter, por lo que decíamos de la cascada isquémica, ¿no? Antes de que se produzcan alteraciones del ST ya hay disfunción, primero metabólica y luego contráctil justamente por la perpetuación de la isquemia. En 2004 hay un estudio de 1.120 pacientes que justamente buscaban detectar isquemia en diabéticos asintomáticos y se vio este porcentaje que es lo que está descrito en la literatura, de aproximadamente un 22% de los pacientes, pero solo un 6% tenían defectos moderados o severos, y un 4% tuvo depresión del ST sin correlación luego en estudios de perfusión. Eso era en 2004. Más recientemente, en 2019, en China también estudiaron diabéticos asintomáticos. Es como cada vez que busqué un estudio de isquemia silente, siempre estaban los diabéticos en curso, porque bueno, son los que tienen más prevalencia. Ahí hubo un N de 821 pacientes y también la prevalencia de isquemia silente fue 21%. Mayor en hombres que tenían retinopatía diabética, que tenían una diabetes más prolongada y, como dije hoy, también un LDL más elevado. O sea que la diabetes y el colesterol son como los factores de riesgo cardiovascular clásico que más están implicados en la isquemia silente. En cuanto a la resonancia magnética, bueno, ya sabemos que se utilizan distintas secuencias de perfusión para detectar territorios isquémicos, las secuencias de Cines que nos muestran la función miocárdica, las de Realce en las que podemos ver cicatriz o fibrosis, y las secuencias de T1 y T2 que nos sirven para ver viabilidad. También se puede hacer un estrés con dipiridamol para la resonancia, y hay un estudio retrospectivo con 900 pacientes asintomáticos que tenían igual o más de 2 factores de riesgo cardiovascular, pero sin enfermedad coronaria previa, y en estos evidenció isquemia silente en aproximadamente un 12%, siendo un predictor de eventos cardiovasculares mayores a largo plazo. Y después también aparece el PET, que sabemos que, bueno, en la práctica diaria no es un estudio que esté tan disponible y bueno, y que requiere justamente como mucho estudio previo antes de su realización, pero la evaluación nos permite ver la evaluación de la perfusión y el metabolismo miocárdico, y bueno, también identificar y cuantificar las anomalías de perfusión asociadas con la isquemia silente, y también nos aporta la información de la reserva de flujo coronario. Bueno, en cuanto al tratamiento de la isquemia silente, como siempre que hablamos de isquemia, controlar los factores de riesgo cardiovascular, todos los que sean corregibles y controlables, la hipertensión, la diabetes, ni que hablar. Bueno, el perfil lipídico, haciendo mucho hincapié en lograr los objetivos de LDL, y luego el tratamiento antiisquémico. Este va a estar dirigido a reducir episodios de isquemia silente. Acá no es que estamos intentando controlar síntomas, sino que simplemente a reducir los episodios que fueron detectados. Los fármacos que tradicionalmente se utilizan y que se plantean en la literatura son los mismos que conocemos para la enfermedad sintomática, que son los nitratos, los calcioantagonistas y los betabloqueantes. Se vio que en monoterapia los betabloqueantes tienen un mayor efecto en el pronóstico, como está acá en el cuadrito,
siendo, como decía, esto es el análisis en monoterapia o de la asociación de fármacos. Como vemos, los betabloqueantes son los que tienen más potencia para disminuir el número de episodios de isquemia, para disminuir la duración de los episodios y para que queden libres de episodios isquémicos. Todo esto es los betabloqueantes. Pero el mayor beneficio es de la asociación de fármacos, que, bueno, como dice acá, es más efectivo para reducir el número de los episodios. En la literatura, los fármacos que utilizan combinan betabloqueantes, que generalmente estaba el latenolol en los estudios que encontré, y calcioantagonistas dihidropiridínicos, puede ser la amlodipina o nifedipina, o el segundo plan sería que sean nitratos de acción prolongada con calcioantagonistas no dihidropiridínicos. En cuanto a la estrategia invasiva, bueno, me fui a buscar para atrás en la evidencia. En el 97 se hizo este trial con un N de 558 pacientes y parecía que había cierta inclinación a favor de la revascularización. Después, en el 2020 llega el isquemia trial, que con un N de 5.179 pacientes, que se vio que en la enfermedad estable y también en estos pacientes el tratamiento médico versus la TC no tenía diferencia significativa en el pronóstico. Entonces, sabemos que la cirugía o la angioplastia, o sea, la revascularización, tiene beneficio en los pacientes que tienen síntomas o por pronóstico, pero no hay mucha evidencia que demuestre el poder para reducir los episodios de isquemia silente. Algunos autores como que lo intuyen de que si, bueno, si mejora los síntomas y mejora la isquemia, puede mejorar esto, pero después cuando vamos a la práctica vemos que estos episodios son a veces de la vida diaria, de corta duración y bueno, que siguen estando. Sí, ahí la duda que me genera, que yo no lo revisé, pero ¿cuántos de la isquemia trial tenía isquemia silente? Obviamente no vaya. No sé, tendré que ver. Sí, no lo encontré. Porque ahí, obviamente, este grupo de pacientes que son asintomáticos, resistentes, a tratar los síntomas no va. No. Así que la reunión la dormiría, ni siquiera para tener los síntomas por los dientes. Pero a mí me preocupa un poco el pronóstico, porque yo ahí yo no sé si va a ser igual que los sintomáticos o no, porque el sintomático cuando tiene algo para, o Sí. toma un grito o canta. El otro, para poner isquemia, y no se da cuenta. Si le da por seguir haciendo actividad y no se entera, yo no sé si eso, al ser silente, no perjudicaría, o sea, si es lo mismo, o uno puede trasladar los resultados de isquemia trial a esto o no. De todas formas, tampoco sé muy claro la isquemia, digamos, silente, que ahí deberíamos conocer la anatomía, como para aplicar conceptos de Claro. isquemia trial, deberíamos descartar que tiene enfermedad de tronco, ya sabemos que tiene fiebre menor de 25, pero enfermedad de tronco, y ahí sí encarrilarlo, y ahí igual me quedaría la duda si debo tratarlos igual que sintomático o no. Capaz que yo no me acuerdo de la chica del isquemia trial si tiene algún porcentaje de isquemia Silente. silente, pero Sí, no lo busqué en detalle. diría que no es el silente porque uno de los endpoints de sintomático Sí. no es nada. Lo que sí, en la última guía de revascularización de la ESC, que es del 2018, cuando nos pone el clásico cuadrito de aquí en revascularizar, dice pacientes estables, y pone como ahí en el título, o con isquemia silente por pronóstico, por síntomas, lo que ya conocemos, ¿no? Enfermedad de tres vasos, de proximal, lo pone como pacientes con isquemia silente, pero bueno, no. Pero pone al mismo nivel, no le da más relevancia. No le da más relevancia, no. En cuanto, bueno, al pronóstico, se sabe que estos pacientes tienen un peor pronóstico comparado a aquellos que no tienen episodios de isquemia silente. Probablemente esté vinculado a una enfermedad coronaria más extensa, en los que se les conoce la anatomía, y como decíamos, sin relación de esta con los síntomas, porque justamente no hay síntomas. Se ve que hay un peor pronóstico en aquellos que tienen infarto previo y enfermedad coronaria más extensa, y bueno, la importancia del tratamiento para reducir estos episodios independientemente de los síntomas. Y para esto, los betabloqueantes en monoterapia o bueno, la combinación de fármacos como vimos recién.